Hola, qué bueno que están aquí otra vez, qué bueno que estén haciendo el itinerario cuaresmal. Ha sido una experiencia maravillosa para nosotros. Ha sido bien importante, bien especial poder juntarnos cada noche durante todo el recorrido de la cuaresma para pensar en distintos momentos, en distintas opciones y unas propuestas que nos trae la Biblia, que nos trae la palabra de Dios para vivir preparándonos para vivir en ese camino de alistamiento, de aprestamiento y, y tener la oportunidad de preparar el corazón, de llegar a la Semana Santa con un corazón listo. Pero claro, más que llegar a la Semana Santa, estamos hablando de llegar a la prueba, de llegar a la dificultad, de llegar a la victoria también, de llegar a los momentos increíbles de la vida, de llegar a los momentos muy difíciles, con el corazón bien puesto, con el corazón listo. Esa es nuestra intención en el itinerario cuaresmal de El Man está vivo, que podamos juntos, cada uno desde su casa, cada uno desde el lugar en el que está viendo estas transmisiones, que podamos pensarnos mucho, ir hacia adentro, hacer el itinerario hacia adentro. Mucho de este camino se hace en introspección, en meditación, en un examen profundo de nosotros mismos, no para sentirnos mal, no para escarbarnos culpas, no para sentirnos poca cosa, sino para descubrir qué es lo que estamos viviendo, para descubrir desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos reaccionando, desde dónde decimos las cosas, desde dónde nos comportamos. Y también, por supuesto, para pensar qué queremos, cómo nos vemos como hijas y como hijos de Dios, como hermanos de los demás, como personas amadas, amadas por alguien que es incondicional. Y entonces, cómo todo eso se nos convierte en una manera de pensarnos cómo queremos ser hacia adelante, cómo quisiéramos vivir hacia adelante, en qué tipo de persona nos quisiéramos convertir, qué errores ya no quisiéramos cometer de nuevo, cómo quisiéramos que fueran nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestra fraternidad, porque el momento de la prueba, el momento en el que el corazón tiene que aparecer brillando y diciendo, yo sostengo esto, yo sostengo esta vida, no sabemos cuál puede ser. Puede ser la muerte, puede ser perder a alguien, puede ser un fracaso, puede ser cualquier cosa. Nuestra Semana Santa, por supuesto, es un momento muy fuerte, muy difícil, de una prueba muy grande, una prueba para la cual Jesús llegó con su corazón listo, con un corazón que era incapaz de traicionarlo. Y eso le tomó mucho tiempo de preparación, mucho tiempo. Está simbolizado en 40 días, claro, como tantos otros símbolos que hemos visto previamente, pero le tomó muchísimo tiempo. Bueno, que estos 40 días sean todo el tiempo que sea necesario, como ya lo hemos dicho. Gracias por estar aquí, a todos los que se están conectando, a todas las que se están conectando desde distintos lugares del planeta, toda la gente que está en América Latina, en Centroamérica, toda la gente que está aquí en Colombia, desde donde estamos. Varios de los que estamos en el equipo del Man está vivo. Yo los saludo desde Bogotá, Colombia. Hoy tenemos un texto muy interesante, tenemos una propuesta muy interesante que es la propuesta de la limosna. La limosna, esa es una palabra difícil de digerir para muchas personas. Y aunque la traducción más exacta es esa, es la limosna, hay muchas cosas en las cuales digamos que la palabra está un poquito manoseada, pero también está un poquito minusvalorada. Para muchos de nosotros la palabra limosna es una palabra que nos habla de mendicidad, que nos habla de incapacidad para muchas cosas, que a muchas personas les habla de lo que sobra, ¿verdad? Como lo que tienen por ahí como para desechar, solo que lo desechan en manos de otra persona. Y bueno, vamos a ver que en la propuesta de la Biblia y que en la propuesta además de Jesús en el Evangelio, y vemos pues el texto por excelencia que se lee en Cuaresma es el texto de Mateo, en el que habla de limosna, oración y ayuno, y allí se nos plantean cosas bien interesantes que hoy espero que podamos compartir y que
puedan resolverse muchas de sus dudas y que puedan resolverse muchas de las cosas en las que ustedes pueden estar pensando a la hora de encontrarse con alguien que posiblemente se encuentra en una gran dificultad, que vive una situación muy compleja, que toda su existencia está desafiada por la precariedad, por la carencia, por no tener lo necesario, por no tener lo mínimo. Y bueno, ¿qué hacemos los cristianos en ese momento? ¿Qué hacemos cuando aparece a nuestro alrededor ese dolor particular de la necesidad y de tener muchas cosas que son básicas, descubiertas, no satisfechas, incompletas? Así que vamos a conversar, vamos a leer el texto que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y nuestros versículos son desde el 1 hasta el 4. Bueno, valga decir, para empezar, que esto está en el Sermón de la Montaña. En Mateo, el Sermón de la Montaña es un discurso muy importante de Jesús, muy, muy poderoso, porque es como donde él plantea, miren, esto es lo que yo creo, estas son mis apuestas, esta es mi manera de entender la vida, esta es mi manera de entender la felicidad, esta es mi manera de entender la religión, esta es mi manera de entender la tradición. Hay muchas cosas que se van a desarrollar en esos capítulos del Evangelio de Mateo que son el Sermón de la Montaña. Ahí están las bienaventuranzas, ahí están todos los pero yo les digo, han oído que se dijo pero yo les digo, y están estas 3 recomendaciones sobre limosna, oración y ayuno. Vamos a leerlo juntos. Quien lo quiera buscar, Evangelio según San Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento en todas las Biblias, capítulo 6, versículos del 1 al 4, y dice así: Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para que los vean ellos, porque de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre del cielo. Entonces, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. De verdad, les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Familia, miren, la Biblia tiene una preocupación por los pobres todo el tiempo. Desde casi que desde la primera página de la Biblia hasta el final hay una enorme preocupación por los pobres. ¿Que se puede traducir en una preocupación por la injusticia? Sí, en algunas cosas la Biblia apunta a qué es lo que pasa en el mundo, porque hay mucha gente que vive en la miseria, pero la preocupación fundamental de la Biblia no es específicamente la injusticia, sino las personas que padecen la injusticia. Es decir, no es un libro de análisis social, sino es un libro de invitación a la cercanía. Claro que tiene tiene unas pullas fuertes y tiene unos llamados de atención muy fuertes a aquellos que pueden garantizar la justicia, aquellos que pueden garantizar la equidad de oportunidades. La Biblia tiene mucho de eso. Si no lo conocemos es porque o no nos lo cuentan nuestros líderes religiosos, o nos pasa derecho, como mucha gente le pasa derecho cuando Jesús tiene palabras muy fuertes sobre lo que hacemos con nuestro dinero. Y ahí hay una preocupación que recorre toda la Biblia y que significa, o sea, un poco la tarea, la misión que le entrega a las personas del pueblo de Dios es que se hagan cargo como puedan, y propone varias maneras de aquellos que no tienen la posibilidad de sostenerse por sí mismos, ¿sí? Que algo pueda suceder. Y entonces hay una cantidad, ustedes no se imaginan en los primeros 5 libros de la Biblia, donde está la ley de Moisés, la famosa ley de Moisés, que va a terminar siendo un poco el centro de mucha de la espiritualidad del Antiguo Testamento. Hay una serie de preocupaciones importantes sobre qué hacer con las cosechas. Es un pueblo agrícola, ¿no? Es un pueblo un poco de pastores y de campesinos, ¿no? Es como lo que más hay. Hay algunos comerciantes y eso, pero lo principal es eso. Entonces, ¿qué hacer con las cosechas? ¿Qué hacer? ¿Cómo dejarle la oportunidad de comer a las personas que van por los caminos?
con los préstamos, ¿no? Cómo no ahogar con los préstamos y cómo garantizar que cualquier persona no vaya a quedar desprotegida por el hecho de haber tenido que pedir un préstamo. Hay unas indicaciones muy importantes sobre lo que es justo al pagar los salarios, al pagar la remuneración del trabajo y cómo, por ejemplo, el pagar la nómina, si lo pensamos en términos modernos, pagar la nómina de los empleados es lo primero que debe hacerse, lo primero que debe hacerse y no lo último, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de recomendaciones que son una propuesta en el fondo de qué hacer y cómo comportarnos cuando nos enfrentamos a una persona que vive la precariedad, que vive la necesidad. Y entonces, en ese marco es en el que Jesús viene a decir estas cosas. Es decir, Jesús no está intentando sensibilizar a las personas para que se den cuenta que mire que pobrecitos, que a ver si hacemos algo porque me encontré una gente que no tiene comida. Jesús asume, supone, y seguramente además tiene la experiencia porque es un hombre del pueblo, porque es un hombre de su religión, porque es un hombre de la sinagoga, asume que ya lo están haciendo, que ya lo están haciendo. El problema es cómo lo están haciendo. Nosotros tenemos que preguntarnos primero si lo estamos haciendo. Es decir, la pregunta que Jesús no nos lanza, porque Él supone, por la misma tradición de la que vive, de todo esto que les acabo de decir, vive en un pueblo en el cual hay unas tradiciones importantísimas de la religión, de la cultura, de la manera de ser pueblo, en las que se tiene en mente a quienes no tienen techo, no tienen comida, no tienen cómo atenderse en salud, no tienen, a los que no tienen. Y la Biblia tiene indicaciones muy importantes sobre qué hacer con esas personas en lo práctico de cada persona, ¿no? Entonces Jesús viene de ahí, viene de un pueblo en el que la limosna es parte de la vida de todo el mundo. No es una cosa que hay que sensibilizar y hacer ejercicios de toma de conciencia para ver si todos nos damos cuenta que el mundo es injusto y que hay gente que padece la injusticia del mundo y hay que mirar a ver cómo se les ayuda, ¿no? Y cómo se cambia la situación para que haya más equidad. Esa vaina ya está por descontada, Él la supone. Así como lo dijimos con la oración hace unos días cuando hablábamos con Alberto y con Lili, Él nos dice, por favor, oren, por favor, vayan, hablen con Dios. Esto no es aquí, miren, hagan limosna. Es cuando ustedes hagan limosna, hagan esto. Se supone que ya lo estamos haciendo. Así que ahí aparece una primera pregunta. Aparece una primera pregunta de si en mi vida está presente esta opción por los pobres. Es decir, meter dentro de mi agenda, meter dentro de mi Excel, meter dentro de mis cuentas, pero también meter dentro de mis tiempos, el qué puedo hacer yo para acercarme y para, de alguna manera, solidarizarme, aportar, apoyar, soportar, la palabra que ustedes quieran usar, a otra persona que no tiene y que vive la precariedad. Ahí no se pregunta la razón. Hoy en día mucha gente discute la razón. No, es que si tú les das, van a ir a consumir y van a no sé qué. No, pero es que si no quieren trabajar. No, pero es que cuando piden ganan más que alguien que trabaja en un trabajo con contrato. Miren, eso no está ahí. O sea, no es que sean preguntas inválidas. Lo que pasa es que son preguntas que no deben reemplazar el que en mi agenda, en mi Excel, en mis cuentas, en mi programación, esté metida la opción por tener cercanía, tener contacto y hacer algo, ¿sí? Y compartir algo, o sea, poner de lo que yo tengo. Eso está ahí. Lo otro no está, es válido que te lo preguntes, que lo mires, que hagas la mejor posibilidad, ok. Pero ahí hay una invitación a que esto haga parte de nuestra vida, que haga parte de nuestra agenda, que haga parte de nuestra cotidianidad, que el contacto con las personas desposeídas haga parte de nuestra cotidianidad. Eso Jesús lo supone, eso Jesús se imagina que ya está pasando. Hoy nos toca preguntárnoslo. Hoy nos toca decir, ¿será que está pasando? ¿Será que tú y yo somos personas que en medio de nuestras realidades, en medio de nuestra cotidianidad, tenemos en mente eso?
porque para el Evangelio es obvio que tenemos en mente eso. Para nosotros no. Y tendríamos que hacernos esa primera pregunta. Es lo primero que tenemos que pensar, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Incluso si tienes todo un articulado de cosas que piensas y que has elaborado por la cual tú no das moneda, lo que sea, que te preguntes si todo eso reemplaza efectivamente esa cercanía, esa proximidad, ese, de alguna manera soy responsable, ¿no? Eso lo decía Sábato. Sábato decía que realmente encontraremos la paz y encontraremos la justicia y cambiaremos el mundo el día en que nos hagamos responsables del dolor del otro, ¿sí? Del sufrimiento del otro. No responsables como culpables, sino responsables como capaces de hacer algo al respecto. Y el discurso sobre la limosna supone que ya todos tenemos eso muy claro. No sé si lo tenemos claro. Pero luego, alrededor de, bueno, ¿cómo se hace esto? Ok, supongamos que estamos en un mundo, en una iglesia, en una comunidad, en una fe, en la que todos los que pertenecemos a esta fe somos activos en el ejercicio de la limosna, ¿sí? Que es el ejercicio de hacer algo, de alguna manera, por lo que pasa con las personas que padecen completamente la desigualdad y la injusticia que abunda en nuestros países. Y entonces, si fuéramos una comunidad en la que todos somos buenos en eso, todos hacemos algo, la gran discusión aquí de Jesús es, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y arranca con una frase que hemos escuchado muchas veces, que es, cuiden de no estar haciendo esto para que los vean. Y esa es una tentación muy fuerte. Esa es una tentación bárbara. Y es una tentación que trae consecuencias muy complejas. Hoy en día hay muchos documentales en todas estas plataformas de streaming de personas que pareciera que tenían una gran intención, que pareciera que tenían una buena, no sé, un buen deseo de ayudar y terminaron haciendo daño porque se volvieron el centro de la actividad y no la persona necesitaba ser el centro de la actividad. Porque se volvieron el punto de referencia de la solidaridad y no la persona necesitada de solidaridad, que claramente debe ser el punto de referencia, porque todo debería ordenarse alrededor de, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver esta situación y para que esta persona esté mejor, ¿no? Contando con ella, por supuesto, contando con ella. Entonces, claro, eso sucede, y aquí, bueno, 20 siglos antes de tantos análisis sociológicos, sucede cuando todas estas cosas se hacen con la intención de que seamos vistos por los demás, de que brille esta buena voluntad, que brille esta enorme generosidad, ¿no? Entonces, claro, aparecen todas estas organizaciones o las personas, las asociaciones que hacen cosas, pero a veces pareciera que hacen más cosas para mostrar lo que hacen que las cosas que hacen. Es decir, tienen muchas más actividades para mostrar todo lo que están haciendo que las actividades que hacen efectivamente para trabajar con las personas y por las personas que viven algún momento difícil. Y la selfie con la donación, la selfie entregando la comida o los regalos y todo el ejercicio de un poco como de caer en la tentación, que es lo que nos alerta Jesús, caer en la tentación de que todo eso se nos vuelva una más de nuestras experiencias para mostrarle al mundo, ¿sí? Una más. Con la cual terminamos haciendo una cosa muy compleja, que es utilizando a las personas, ¿no? Utilizando a las personas pobres para mostrar mi generosidad. Utilizando a las personas pobres para mostrar cómo es mi vida de variada, ¿sí? Hago estas cosas y no sé qué, y hago este viaje y estoy haciendo tal cosa, y en mis ratos libres ayudo a los niñitos, ¿verdad? Y entonces termina volviéndose esto como una exhibición de mi propia personalidad a costa de aquellos que se suponía que yo iba a ayudar. ¿Eso hace que la ayudas valga menos? Eso hace que tú caigas en una vaina que es compleja y que te está el Señor diciendo, no necesitas hacer eso, no necesitas hacer eso porque además
cambias la recompensa, cambias el resultado final, ¿no? El resultado final lo cambias y el resultado final no tendría que ser mostrar, esta exhibición, ¿sí? Y entonces ahí hay una frase muy importante, ¿no? No lo hagas para que te vean, ya, listo. Y entonces si puedes evitar de cualquier manera que te vean, mejor, que es lo que vas a hacer más adelante. Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, la foto, la presentación con todas las cosas que se hicieron. Oye, no hay necesidad. A mí me impresiona en el Twitter hay gente que todo el tiempo dice como que hizo cosas honradas, como que hizo cosas honestas, ¿no? Y entonces, sí, como que es esa tendencia de vengan, yo les cuento cómo es posible ser bueno, pero desde mí, ¿no? Yo soy el punto de referencia, insisto. Y esa es una tentación permanente, permanente. Y permanente de todas las personas que hacen solidaridad, que hacemos solidaridad de alguna manera, totalmente. Y hay que huirle a esa vaina, hay que huirle completamente. No vayas trompeteándolo por la calle, no vayas anunciándole a todo el mundo lo que hiciste. ¿Por qué les digo que en eso ya recibieron su paga? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el resultado final del tema no es el cambio de la situación. El resultado final del tema no es que ahora tenemos una persona con mejores posibilidades. El resultado final, no, el resultado final es que me vieron. El resultado final es que gane likes. El resultado final es que tengo un poco de gente a mi alrededor que dice, ay, es que él es tan bueno, él hace unas cosas tan bonitas. ¿Sí? Y resulta que estamos poniéndole parches a todos los desbarajustes del mundo. Eso no es nada del otro mundo. Eso es una cosa que todos deberíamos hacer. Es una cosa que Jesús considera obvia. La considera obvia. Considera que es una cosa que todo el que se llame creyente, todo el que alguna vez haya hecho esto, debería tener muchas cosas de su vida destinadas a la solidaridad. Entonces, cuando se convierte en una pantalla, en un póster, en un miren todo lo que yo hago, pues ahí terminó el resultado. Ok, lo hiciste para eso, ahí está, listo. Y entonces toda esa otra intención de la gente, la necesidad, pues se perdió, se fue a la caneca. Ya recibieron su paga, ya recibieron su recompensa. Y va a ser una cosa preciosa, ¿no? Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Es decir, es una manera muy, muy importante de plantear que hay que evitar al 100% cualquier posibilidad de convertir la solidaridad en una acción a favor mío. Es solidaridad genuina cuando es una acción a favor de alguien. ¿Es una acción que le da sentido a mi vida? Sí. ¿Es una acción que refuerza mi vocación? Sí. Pero eso lo sé yo. Punto. Y el Señor. Y en eso me encantaba cuando la tradición sobre San Francisco de Asís decía que él repetía mucho la frase, pobre de aquel que no tenga secretos con su Señor. Y de estos son los secretos de los que estamos hablando. Ahí está. Francisco se está pensando en esto, ¿no? Tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que habita en lo secreto. Ahí. Entonces, si esto te da un orgullo personal, si esto te hace sentir bien contigo mismo, fantástico, te lo guardas y vívelo con el Señor, porque te hace bien, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. La gente que cree que el único bien posible es cuando me hace mal a mí o cuando me incomoda a mí o ¿sí? Tampoco entiende la dinámica de la felicidad, ¿no? Que siempre se comparte, que siempre se multiplica, que siempre que partes un pan al otro lado aparece un pescado. Sí, está bien. Y no pasa nada. No pasa nada con que en ese picnic de la solidaridad en el que todo el mundo pone algo, tú también te nutras de eso. Eso está buenísimo. Y por supuesto no estoy hablando de ganancias, ni cosas financieras, ni nada. No, estoy hablando de esto te hace bien, fantástico, te haga bien. Guárdatelo. Ya, vívelo con él. Y significa entonces hacer todo lo posible porque
de nuevo, como en la Escritura, como en el Deuteronomio, como en muchos de los textos de los profetas, el centro sea la persona que, o las personas que por muchas razones, que la Biblia no necesariamente se pregunta si es culpa de ellos, si es culpa de alguien más, si es culpa de no sé qué es, ahí hay una oportunidad de que brille, ¿sí?, la samaritanidad y que brille la alegría del Evangelio, tiene un mejor momento gracias a algo que pudimos hacer con lo poco que había o con lo mucho que había, ¿no? Lo pudimos hacer. Entonces, he dicho dos cosas hasta ahora. Uno, la solidaridad es un supuesto de la fe, es decir, es una vaina obvia para la fe. Para Jesús es una vaina obvia, para Mateo es una vaina obvia, para la Biblia es una vaina obvia, ¿sí? A nosotros nos toca recordárnoslo y hacer campañas y que los mercados y algunas personas lo viven de una manera súper genuina, de manera permanente, pero siempre es bueno que nos hagamos la pregunta. Siempre. ¿Qué estoy haciendo? ¿Yo qué podría compartir? ¿Qué tengo para dar? ¿Cómo lo doy con cercanía? ¿Cómo lo doy con contacto? ¿Cómo lo doy sin apartarlo, digamos, sin convertirlo en una cosa como a control remoto, como a distancia, ¿no? Que no está mal, no es que esté mal. Lo que pasa es que la invitación no es esa. Si tienes la posibilidad de donar dinero a distintas causas y fundaciones y está buenísimo, dale, buenísimo. Lo que pasa es que la invitación es que un día vayas y que un día hagas la tarea con todos. Y entonces estamos diciendo, no, pero todo eso toca hacer, es la fe. Es el cristianismo, de eso se trata el cristianismo. Lo demás es culto y vainas y pisar la iglesia, y bueno, dale, o sea, pero el cristianismo consiste también en esto, es la parte obvia, ¿sí? Que nos atraviese la necesidad, que nos atraviese la precariedad. Entonces, es la parte obvia, por eso está bueno que nos preguntemos qué tanto esto hace parte de mi vida, qué tanto esto está metido dentro de mi organización de vida, qué tanto yo no apago mi capacidad de sentir lo que está pasando afuera. Porque claro, hago un paréntesis acá. Familia, el mundo puede ser abrumador. La necesidad puede ser abrumadora. Y ahora con lo digital y con lo global, donde yo entro a Twitter y me doy cuenta de lo que está pasando en Birmania y lo que está pasando en Yemen y cuánta gente mataron en Gaza, pues uno fácilmente puede perder la esperanza y fácilmente puede pensar que nada tiene sentido. Fácilmente. Pero la invitación del Evangelio es a nunca apagar la compasión. Y la compasión, que nunca será lástima, en el sentido de menospreciar al otro como incapaz de hacerse cargo de su vida, ¿sí? De considerarlo inferior, ¿no? Puede estar circunstancialmente vulnerable, pero en dignidad, en capacidad, en la fe que necesita que alguien tenga en él. Ese es un acto profundo de solidaridad. Yo te creo. Un acto profundo de solidaridad es yo te creo, ¿sí? Yo creo que puedes y vamos a abrir oportunidades porque yo creo que puedes. Y tienes que comer mientras tanto. Y tienes que abrigarte mientras tanto, por supuesto. Entonces, como el mundo puede ser abrumador, la invitación es a nunca permitirnos apagar eso, porque ya llega un punto en el que se nos vuelve paisaje, ¿no? Los que piden los semáforos se nos vuelve paisaje, los que van andando por las carreteras con sus maletas y sus mochilas al hombro y sus bolsas con la poca ropa que pudieron sacar, como nos está pasando con tanta gente en Colombia hoy en el conflicto en el Catatumbo, se nos vuelve paisaje que hubo un desastre natural y entonces, bueno, alguien les va a ayudar y se nos vuelve un desastre que se roben las ayudas. Y todo eso nos va enfriando y enfriando y enfriando el corazón al punto que decimos, esto no vale la pena, ¿sí? Y de pronto el rescate más importante que necesitamos hacer no es el rescate de toda una serie de cosas, de condiciones de vida en las que tiene que estar involucrado el Estado y la alcaldía y no sé qué vainas y los entes gubernamentales. De pronto tú no puedes resolver todo eso. Es muy probable que no puedas resolver todo eso. Pero esa compañía, esa cercanía, ese preguntarte tu nombre, ese estar contigo unos minutos, ese acercarte, ese mostrar un genuino interés por tu dolor,
Esa vaina ustedes no tienen ni idea cómo salva, cómo sana, cómo da aliento, cómo le permite a las personas resistir otro rato más. Y eso es fundamental. Y entonces, esa es la primera invitación, ¿no? Que sea parte de nuestra vida por el hecho de ser creyentes, por el hecho de apostar por un Dios que tiene una opción preferencial por la marginación, por la vulnerabilidad, por la pobreza. Y que nosotros nos sumemos a eso. Es decir, que hagan parte de nuestra agenda, que hagan parte de nuestro presupuesto, que hagan parte de nuestra manera de ver la vida. Y para eso, ahí está el paréntesis, porfa, no podemos volvernos insensibles. No podemos resolverlo todo a punta de argumentos para no hacer nada. ¿Sí? Porque el mundo se nos llenó de gente intelectual que no hace nada, pero critica a todos los que hacen. ¿Sí? Y claro, una de las premisas fundamentales de cualquier acción social es la acción sin daño, que hace además parte del juramento hipocrático de los médicos, ¿no? El punto de partida es no vamos a empeorar a esta persona. Claro, eso tiene que estar presente. Pero estando eso presente, no apagar esa posibilidad, no apagar esa sensibilidad, no apagar esa compasión. Y lo segundo es, haz todo lo posible para que el centro de cualquier ejercicio solidario que tengas tú, que tengas con un grupo, que tengas con una comunidad, que el centro sean las personas. No tú, ni tu acto generoso de darles cosas. Hazlo, por favor, hazlo. Por favor, reparte esos desayunos. Por favor, regala esa ropa. Por favor, no sé, sácale una cobija. Por favor, ve a ese hogar donde hay niños y los visitas. Por favor, haz voluntarios. Por favor, que esté presente en tu vida. Pero por favor, que tú no seas el centro. Que tu acto generoso no sea el centro. Que tu experiencia de solidaridad no sea el centro. Ni siquiera para contársela a la gente que te sigue en redes. Ni siquiera para promover que ellos hagan la solidaridad. Cuenta las historias si quieres. Cuenta las historias de estas personas. Cuenta quiénes son. Cuenta la necesidad tan enorme que hay. Ayúdales a despertar su propia compasión. Pero no te uses como pretexto. Porque habrás tenido tu recompensa. Te lo digo por ti. Te lo digo por ti. Porque ahí termina tu recompensa. Es decir, ahí termina todo el propósito de la vaina. Ahí se cambió el propósito. Ahí ya no se trata de la solidaridad, ya no se trata del mundo, ya no se trata de hacer el bien, ahí se trata de ti. Y se vuelve una cosa demasiado simple. Se vuelve una cosa demasiado simple, demasiado transaccional. Termina Jesús diciendo, así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar. Y cuando se habla aquí de recompensa, sin duda, la palabra, la Biblia, está pensando en una bendición que nunca será una bendición individual ni una bendición de cosas materiales. Esas expresiones bíblicas hay que mirarlas con mucha pinza porque son una manera literaria de decir que hay posibilidad de estar bien, que hay posibilidad de paz, ¿no? Claro que la paz incluye el pan, claro que la paz incluye el techo, claro que la paz incluye que tengas un abrigo, por supuesto, la famosa paz bíblica, ¿no? Y la bendición es el Dios acercando a los hombres a la paz, ¿no? Es Dios dándole empujones a la gente hacia la paz, hacia una vida completa, hoy diríamos una vida plena, hoy diríamos la posibilidad del bienestar, hoy diríamos un buen vivir, ¿sí? Hoy diríamos esa clase de cosas. Para la palabra de Dios eso se traduce en la palabra paz. Su manera de decirlo es la palabra paz, ¿no? Donde estamos bien, hay posibilidades de salir adelante. Tenemos líos, pero hay cómo enfrentarlos. Y la bendición es empujar, ¿no? Empujar a la gente a eso. Y entonces la recompensa de la que está hablando es la grandeza de tu corazón, la posibilidad de que tu corazón esté listo. Por eso esto nos prepara para la prueba. Esto nos prepara para la prueba porque nos recuerda que existe esa dificultad. Y nos recuerda que hay posibilidad de superarla. Si nosotros vivimos en esta dinámica de ir venciendo paso a paso, de ir venciendo un abrazo a la vez, de ir venciendo un plato de comida a la vez, un mundo que es tan difícil, el día en que nos toque a nosotros la parte difícil del mundo, vamos a saber que se puede vencer. El corazón no va a fallar, el corazón no se va a derrumbar. Vamos a estar tristes, seguramente. Vamos a estar preocupados, seguramente. Vamos a tener un poquito de ansiedad, seguramente. Pero el corazón no se va a salir de su sitio. Porque llevamos toda la vida pensando y sabiendo que se puede vencer eso. Y entonces,
seguramente también encontraremos reciprocidad. La limosna hace parte esencial de la vida de un cristiano. No es un accesorio, no es una consecuencia posterior al cumplimiento de cosas que no sé qué y el rito y llevar a Dios. No, no, es una manera concreta de encontrarnos con Dios. Es una manera concreta de parecernos a Dios. Si quieres ser santo como Dios es santo, haz las opciones de Dios y Dios optó por ellos. Dios optó por los desposeídos. Dios optó por los que están mal. 2. Paréntesis del 1. No te dejes enfriar el corazón. No dejes que la indiferencia, las toneladas de injusticia, la frivolidad, el consumo y los intelectualismos locos o la solidaridad te hagan quedarte con los brazos cruzados. Haz algo, lo que puedas, Pero no dejes apagar tu compasión, no dejes apagar tu sensibilidad. Permítete dejarlo ahí para ti. Permítete no ser el centro, permítete evadir la cámara en esa cosa, en ese punto en particular, para que siempre nuestra mirada esté donde tiene que estar, que es en estas necesidades y en estas personas necesitadas, ¿sí? Si tienes que dar muchas peleas contra las injusticias del mundo, estructuralmente hablar, dalas, tienes que darlas, ok, es tu llamado en la vida o es tu manera de pensar, hazlo, pero nunca olvides que también se derrota persona a persona, ahí en la cercanía, no solamente en las grandes estructuras. Ese cuento hay que mirarlo bien, hay que volverlo a pensar. Y por supuesto, que tu recompensa sea preparar el corazón para cuando vengan otros momentos. Que tu recompensa sea notar día a día que es posible vencer un poco este mal de la precariedad, el dolor, la injusticia, el aprovechamiento, la explotación que nos pasa a todos lados y que tiene sufriendo a tanta gente. Es posible vencerlo. Y de pronto un día cuando nos toque a ti y a mí, un momento súper difícil, el corazón va a saber que todo eso se puede vencer. Digamos al Señor que somos suyos, que nuestras manos son suyas, que todo lo que tenemos es de Él, que nos ayude a encontrar el camino en el que nos ponga en el lugar correcto donde alguien necesita algo que podemos tener, que podemos compartir y sobre todo donde alguien necesita lo que somos. Pidamos al Señor que nos ayude siempre a hacerlo desde la cercanía, a hacerlo desde el contacto, a hacerlo desde lo personal. No solamente con estrategias y cosas y no solamente con enviar ayudas, y, que está bien, que está buenísimo, pero que siempre tengamos la posibilidad de entrar en contacto, ¿sí? Que siempre tengamos la posibilidad de entrar ahí. Y digámosle que se quede entre nosotros, que cualquier cosa que podamos hacer se quede entre los dos, que sea nuestro secreto. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser buenos en esto, que para ti es tan obvio y para nosotros a veces tenemos que recordárnoslo todo el tiempo. Les mando un abrazo, que el Señor los bendiga. Ánimo y seguimos el camino cuaresmal. Chao.